Y vamos a conversar hoy día con el presidente de la Asociación de Cajas Sociales de Chile. Cajas de compensación. Cajas de compensación, Tomás Campero. Gracias por estar con nosotros, Tomás, acá. Las cajas de compensación, ¿cómo las podrías definir así como para que se entendieran al tiro? Muy buenas noches, primero que todo, Fernando. ¿No? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Mira, las cajas de compensación son entidades privadas sin fines de lucro, pero que son parte de la Seguridad Social de Chile. Tiene una muy larga tradición, son 70 años ya que cumplimos, en las cuales nosotros lo que hemos hecho es poder colaborar con trabajadores, pensionados y sus familias. ¿En qué? En poder brindarles lo que se denomina como la seguridad social complementaria. Es poder ayudarlos a mejorar su bienestar. Están los pilares básicos, que todos los conocemos, las pensiones, tu seguro de salud, FONASA y SAPRE, pero la gente necesita más cosas. Y a eso es lo que durante 70 años nos hemos dedicado las cajas, a poder mejorar el bienestar de trabajadores pensionados con prestaciones como inclusión financiera, por ejemplo, copagos en salud, incluso programas recreacionales, o por ejemplo acompañar a los trabajadores en su perfeccionamiento, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos nosotros, brindar una serie de beneficios sociales para mejorar el bienestar social. ¿Cómo se escoge, por ejemplo, qué tipo de beneficios tienen disponibles? Porque te lo pregunto, Tomás, porque de pronto hay ciertas cosas que a través del tiempo, tú dijiste que esto ya tenía, pero cualquier cantidad de 70 décadas, años ya. 70 años. Bueno, las cosas cambian de énfasis y la gente empieza a hacer otras cosas y hoy día se mete en los celulares y se mete en el ChatGPT y se mete en la situación, si tú quieres, en términos médicos de otro tipo de situaciones. ¿Cómo se va orientando la compensación o la caja de compensación hacia las nuevas modas y a los nuevos trabajos que se están haciendo? No, eso es, yo creo, tú diste en el clavo, ¿no? Y tiene que ver con un estudio que nosotros acabamos de hacer de Cajas de Chile con CADEM, ¿no? Y que tiene que ver con eso, cómo vamos asumiendo los nuevos desafíos. Porque tienes toda la razón, las cajas surgieron en el año 50, claro, hace mucho, mucho tiempo, y nuestra primera labor era colaborar con el Estado en la entrega de las asignaciones familiares. Antes había poca previsión, tal salario básicamente de un trabajador, y se creó la asignación familiar, que es lo que era un monto adicional si es que tú tienes hijos a tu cargo, por ejemplo, o alguien a tu cargo, ¿no? Y nosotros ayudábamos a administrar eso. Y eso era la necesidad en ese minuto. Pero todo ha ido cambiando, tienes razón. Después surgieron otras necesidades. Cuando empezó a sofisticarse la sociedad chilena, todos empezamos a tener accesos al crédito. Entonces, por ejemplo. Pero no todos tenían acceso. Entonces las cajas detectaron eso, estamos hablando ya hace más de 50 años, hoy día se habla de inclusión financiera, pero las cajas empezaron en los años 60 a tener créditos de emergencia. Aquellos que no podían entrar a otra entidad financiera y no clasificaban, bueno, las cajas ayudamos a resolver ese problema. No lo podemos resolver todo, lo hace el Banco Estado, lo hacemos nosotros, y hasta el día de hoy entregamos créditos sociales. El 60% de quienes piden crédito social no tienen otra fuente de financiamiento. Dime una cosa, Tomás, ¿de dónde sacan los fondos las cajas para poder prestar? Mira, esto es un patrimonio que se ha ido construyendo durante décadas. Las cajas de compensación, y que tienen una característica muy interesante, tienen directorios bipartitos de representantes empresariales, pero también representantes de trabajadores. ¿Y qué es lo que han hecho? Con distintos aportes durante mucho tiempo se fue formando un patrimonio que se llama el Fondo Social. Y es un fondo social que lo utilizamos para prestarle a un trabajador y cuando nos devuelve se lo prestamos a otro. Obviamente nos interesa que eso se pueda duplicar. Entonces hacemos lo que se llama el apalancamiento. O sea, con ese fondo salimos a nombre de los trabajadores que quizás no pueden conseguir buenas tasas de interés y emitimos bonos o, por ejemplo, pedimos prestado a una tasa de interés más baja y nos damos la vuelta y esos recursos se los entregamos a los trabajadores que a veces no tienen otra fuente de financiamiento. Son 7 millones ya de afiliados, 5.5 millones de trabajadores, pero también pensionados. Pensionados tienen proyectos, también tienen necesidades y mucha gente a veces no colabora, ¿no? Entonces las cajas abrimos esa puerta también hace décadas para que los pensionados puedan acceder a créditos sociales, pero también a muchas otras cosas, programas de recreacionales. Tenemos centros recreacionales y tenemos así una serie de actividades también para pensionados. Eso significa, Tomás, que ustedes trabajan, por ejemplo, con todo lo que podríamos hablar de la logística territorial, alcaldía, gobernaciones. Yo imagino que para los alcaldes y alcaldesas debe ser súper interesante tener a los vecinos asociados, por ejemplo, a una situación o una caja en particular o una serie de cajas de compensación que eventualmente permitan sostener una media de ingreso que, bueno, satisfaga todo lo que tienen que hacer.
Así es. Nosotros, la afiliación en general es a nivel de empresa. Entonces, se afilia la empresa con todos sus trabajadores, ¿no? Ya. Entonces, y eso es un llamado bien importante. O sea, que es el gran desafío de la formalización. Aquí tenemos una economía informal que ha ido creciendo, trabajo informal. Nosotros trabajamos con el mundo formal. Y es un llamado para quienes no estén, porque si no eres formal, no puedes ser afiliado a una caja y no puedo darte los beneficios, ¿no? Entonces, no es toda la ciudadanía, son aquellos que tienen un trabajo formal, pueden afiliarse a una caja. Súper importante es que esto no tiene costo ni para la empresa ni para el trabajador, cosa que no todo el mundo sabe. A veces la gente piensa que esto es una cotización adicional y no lo es. Hay cotizaciones para pensiones, cotizaciones para otros seguros, mutuales, en fin, etcétera. Pero las cajas no, tienen una afiliación que es gratuita desde hace muchas décadas y más bien lo que hacemos nosotros a través de los excedentes del crédito social, este fondo que se ha ido construyendo durante muchos años, es que de ahí sacamos para dar los beneficios. No hemos necesitado recurrir a ¿Y cotizaciones. ese fondo, quién lo maneja? Lo manejan las cajas de compensación. Son 4 cajas de compensación en Chile. Y ellos usan esos fondos también para generar, como las AFP, digamos, para invertir y generar algo, ¿o no? No, nosotros... Lo tienen en el banco ahí solamente esperando... O sea, lo tenemos en créditos sociales. En general, nosotros lo que nos interesa es que aquí haya un muy buen flujo. O sea, obviamente no tener aposado y tampoco vamos a invertir, digamos, en distintas... La lógica aquí es distinta. Es un fondo social que lo que permite, en primer lugar, es entregarle créditos a todos quienes necesitan, digamos, tener un refugio financiero. Y por lo tanto está prestado. ¿Y cuáles son las distintas variedades de que te paguen y cómo te pagan el crédito de vuelta? Sí, las cajas de compensación nosotros tenemos para poder trabajar con cualquier persona que nos da crédito, es lo que se denomina el descuento por planilla, ¿no? Entonces, si hay un trabajador que necesita un crédito, era lo que nosotros hacemos, y eso está convenido y está por la ley, y es muy importante que todos lo sepan, que esto es, digamos, una suerte de alianza público-privada. Si bien somos privados sin fines de lucro, estamos regulados. Tenemos la Superintendencia de Seguridad Social que garantiza que obviamente todo esto esté en orden, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Uno le presta a un trabajador y luego de su salario hay un descuento mes a mes que es el que sirve para pagar el crédito. Y es algo que nosotros lo hemos sondeado muchas veces, que le acomoda mucho a los trabajadores porque se planifican. La gente sabe perfectamente que hay un porcentaje que tiene límites, a diferencia probablemente de otras entidades financieras donde no hay límites. Aquí hay límites muy claros al endeudamiento y evitar el sobreendeudamiento. Entonces, si tú tienes muy pocos ingresos, yo no puedo tener una cuota de tu salario que sea más del 5%. Déjame hacerte... Después hay otro de 10, de 15, pero la idea es que las personas no terminen sobreendeudadas. Mira, escuchándote, surge casi automáticamente la pregunta de, dime, ¿hay competencia entre las cajas, así como hay entre las AFP, por conseguir al afiliado? Y te llega alguien que te ofrece una AFP, otro te llega que te ofrece la otra y te mejoran 2 puntitos. ¿Hay competencia o están asociadas a determinados, llamémoslo, tipos de trabajo? No, absolutamente. Hay competencia entre las cajas. O sea, si un grupo de trabajadores y una empresa quiere cambiarse de caja, se cambia. Y eso pasa. Si efectivamente ve que los beneficios, que los créditos son más convenientes, se cambian. Lo mismo en pensionados. Es libre. Cada pensionado, el que quiere, no están todos. O sea, de los 3 millones, digamos, de pensionados en Chile, la mitad están en cajas de compensación. Casi cerca de 1,5 millones. Ellos eligen su caja. Y de hecho a veces se cambian mucho en realidad. Esto es absolutamente competitivo. ¿Y cómo es la relación entre este bienestar que proveen las cajas y los sindicatos cuando estamos hablando en empresas? Que a veces funcionan también, ellos tienen su propia lógica de generar algún tipo de ayuda a los sindicalizados. Es cierto que a veces hay duplicaciones, pero no están así. O sea, de hecho también hay empresas que dan crédito a sus propios trabajadores, lo que famoso se conoce como el adelanto del salario, ¿no? Exacto. Que a veces la gente lo pide y a veces pide poder devolverlo en cuota. Pero yo creo que la verdad que todo lo que es la protección social es realmente bastante amplia y sobre todo en los segmentos de menos ingresos se necesita y por lo tanto nunca está de más. Entonces no es que haya una sobreposición o una competencia en ese sentido. De hecho, la afiliación a nivel de empresas medianas y grandes a nivel de sindicato. Al sindicato le interesa, obviamente, a nombre de sus trabajadores afiliarse a una caja. Y obviamente si no están afiliados sus trabajadores se van a preocupar. Entonces yo no diría que hay una dualidad, porque están los departamentos de bienestar, la gerencia de recursos humanos y el propio sindicato que organiza
pero yo diría que hay una demanda tan importante que ha habido una buena complementación. Yo no he visto que haya habido, digamos, problemas en eso. ¿Y cómo es la compatibilidad, Tomás, en términos de lo que el gobierno de turno hace en materia de este tipo de ayuda a la ciudadanía y a las empresas y a los trabajadores en montones de cosas que de pronto hay? ¿Existe proyectos de ley ad hoc para el tema de las compensaciones? ¿Hay fiato entre las cajas de compensación y el ministro del giro, el ministro y ministra de los giros que tienen que ver con justamente esto? Así es, esto siempre surgió como una alianza público-privada. En realidad, la primera misión de las cajas por allá por los años 50, cuando tú decías, oye, ¿cómo ven los desafíos? Y que han ido cambiando. Quizá hablemos un poco de eso y te cuento de este estudio que salió y que tiene resultados bien elocuentes. Siempre se planteó así. Las cajas, si tú ves en su ley, el primer párrafo lo que dice, nosotros administramos prestaciones de la seguridad social y colaboramos con el Estado en esto. Colaboramos desde los años 50 en la entrega de la asignación familiar a los trabajadores, que es este monto de dinero extra que se da a quien tiene carga. Por ejemplo, nosotros administramos a cuenta de FONASA el procesamiento y pago de las licencias médicas, cosa que a veces alguien no sabe. Todo FONASA, no en ISAPRE, los que están en ISAPRE no lo saben, pero los que están en FONASA saben que quien les paga, en su gran mayoría, también hay otros casos que son menos, pero en un 80% lo paga su caja de compensación. Nosotros procesamos muy rápido cualquier pago de las licencias médicas. Entonces, nosotros nos planteamos como colaboradores, entonces tenemos muy buena relación con el Ministerio del Trabajo, que es la principal entidad de gobierno con la que nos relacionamos, obviamente nuestra superintendencia, que es la Superintendencia de Seguridad Social, pero también los otros, el Ministerio de Salud, FONASA, para todo lo que es la colaboración en la administración de licencias médicas, desde ya en todos nuestros roles financieros con la CMF, también nosotros hemos colaborado, por ejemplo, en inclusión financiera con las tarjetas de prepago, en aquellos segmentos en los cuales no estaba llegando. Pensionados, personas de menores ingresos, donde a veces el mercado no llega, también quisimos entregar esas soluciones y obviamente para eso hay que relacionarse con la CMF. Yo diría que es bastante fluido porque ese es nuestro rol, colaborar con el Estado en las administraciones, digamos, de prestaciones que nos han pedido y tenemos varias que lo hacemos a nombre del Estado. Tomás, ¿hay en alguna parte del mundo un funcionamiento de esto que a ti te parezca, oye, nos encantaría llegar a hacer, qué sé yo, danese? No lo digo por Paulsen, no. Pero le digo danese o suizo o belga o indio, pero donde es el modelo de compensación conjuntamente con todos los otros modelos de ayuda a la ciudadanía compatibilizan mucho mejor de lo que nosotros tenemos. Bueno, eso no es una pregunta fácil de responder, porque las medidas de si tenemos mejor o peor protección social son diversas. Hay quienes dicen cuando tenemos muchos instrumentos para ayudar y apoyar a las personas que están en contingencia, eso es la protección social, poder colaborar con las familias, con las personas cuando están en contingencia, cesantía, enfrentar la vejez, una enfermedad. Entonces, claro, a veces la gente lo mide por los instrumentos, si un país tiene muchos instrumentos, pero otros lo miden por la cobertura, porque una cosa es tener muchos instrumentos, pero si accede el 10% de la población, como sucede, en Latinoamérica tenemos países que tienen muchas prestaciones, pero si tú ves 2%, 5%, entonces es la mezcla. Y en eso claramente los europeos y todos los países de la OCDE nos llevan varios peldaños por delante, especialmente los europeos. De hecho, las cajas vienen de la tradición, digamos, empresarial, social, cristiana, europea, francesa y alemana. Y esos son buenos modelos que hasta el día de hoy siguen funcionando bien y yo los miraría. ¿Qué te gustaría ver a ti como una situación nueva que de alguna manera refuerce todo lo que se está haciendo y que eventualmente podría ser parte también de eso? Por ejemplo, una cosa bien importante en este estudio que hicimos con CADEM, donde realmente son muy elocuentes los resultados y, por ejemplo, una de las preguntas es ¿cuánto se sienten protegidos los chilenos? En términos sociales, 3 de cada 5 personas se sienten súper desprotegidos. Hay mucho temor en la población. Y ahí surgieron estos nuevos desafíos que tú dices. ¿Qué cosa nos gustaría que en la protección social chilena y las cajas nosotros hemos empujado hacia allá, aparezcan también, digamos, otros enfoques? Te doy un ejemplo concreto. El bienestar financiero, la salud financiera, es algo que no se considera normalmente dentro de la protección. ¿Entendido cómo? Por ejemplo, que si tú quedas cesante, y claro, existe el seguro de cesantía, que más o menos trata de emular tus ingresos, pero a veces tú tienes una deuda y no existen instrumentos para que tú renegocies esa deuda. Es bien distinto mientras yo estoy trabajando,
poder seguir pagando mis deudas, y los chilenos estamos un grupo importante muy sobreendeudado. Cifras de la CMF, 1,5 millones de chilenos, más del 50% de sus ingresos los pagan en deuda. Entonces, por ejemplo, para enfrentar esas nuevas realidades que tienen que ver con el hecho de que accedimos al crédito, hace décadas no había, por lo tanto no había tanta deuda, hoy día sí, tienes mucho tarjetas, crédito. Entonces, por ejemplo, esas nuevas realidades, otros países están más adelante, tienen sistemas que les permiten, por ejemplo, reprogramar y tener otros incentivos. Y uno ve, quienes han vivido incluso en Estados Unidos, en otras partes, donde efectivamente es mucho más fluido. Si tú estás sobreendeudado, se detecta, te hacen una buena oferta y te permite de alguna manera reordenarte. Te estoy dando un ejemplo de algo que no es considerado protección social, pero que probablemente debemos empezar a considerarlo, porque es una angustia de los chilenos, es algo en los cuales nos están pidiendo colaboración. Por ejemplo, una de las cosas que salió muy nítido, aparte de los temas que uno sabe, salud, nos sentimos desprotegidos, si es que nos vamos a enfermar, cómo voy a financiar, si voy a tener acceso, todos lo sabemos, las listas de espera y otras cosas, desde ya la vejez, pero por ejemplo salió esto, la imposibilidad de ahorrar. Si quedo cesante, no puedo pagar mis deudas. O sea, hay nuevos ámbitos de la protección social que no estamos cubriendo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con temas como tengo 2 niños que quedaron en la universidad? Bueno, esa es otra... Y tengo que pagar, y ese es un costo extra que no tenía contemplado hasta antes de ayer. Tal cual, y esa es la segunda preocupación. La primera es salud. Si me enfermo, ¿qué va a pasar y todo? Y la segunda tiene que ver con todas las personas que tengo a mi cuidado. Yo tengo una familia y si hay, por ejemplo, una incidencia adicional, como la que tocaba decir la universidad, que es bastante buena, pero hay otra, por ejemplo, tengo que hacerme cargo de un hijo enfermo, de mi padre. O sea, eso desestabiliza a la familia y nos están pidiendo protección. Cuando les preguntaban, ¿qué les gustaría tener protección? Por ejemplo, cuando tengo un evento distinto, por ejemplo, obviamente asumir hijos estudiando, asumir un hijo enfermo, discapacitado, asumir a mi padre en la vejez, y así, otros ejemplos, contingencias de la vida sociales, eso estabiliza a la familia y no tenemos un sistema, tenemos la asignación familiar que son montos muy pequeñitos. Por ejemplo, tú me preguntabas en otros países, y quizás nosotros todavía no podemos permitirnos por el nivel de ingresos de Chile, que ayuda en esas incidencias, cuando uno tiene que hacerse cargo de más cargas por distintas razones, educación, enfermedad, vejez y otra, en tu grupo familiar, tú tienes una ayuda adicional de la protección social, independiente si es el Estado o los privados, que fue una pregunta que también hicimos. Entonces, cuando les preguntas a la gente, se siente desprotegida, pero ¿quién quiere ayudar a que los protejan? Uno hubiera pensado el Estado y lo dice, pero solo un 23%. Y tú dices, bueno, los privados tampoco, un 12%. Oye, la familia. Es la primera que recurren, claro. Pero la gente nos pide un 60 y tantos % que se organice el Estado con el mundo privado en conjunto, que uno regule, diseñe las políticas y otros ayuden a implementar. 67% dice, nosotros queremos que nos entreguen solución. Entonces aquí hay un mapa que salió de que probablemente tenemos que remirar la protección social que hoy en día que tenemos, que no es mala, ¿eh? Chile fue pionero. De hecho, hicimos este estudio en el marco, no sé si tienes el dato, que se están cumpliendo un siglo, 100 años de las primeras leyes sociales en Chile. Era de seguridad social. Fue donde Arturo Alessandri, el seguro obrero, la caja de empleados particulares, Chile fue pionero en eso y hasta el día de hoy tiene avances muy importantes. Ojo, no hay que desmerecerlo, el auge, la PGU, el postnatal, pero es lo que tú decías, hoy día hay otros desafíos, nos están pidiendo cosas distintas y nos estamos quedando atrás. Lo dijo el PNUD la semana pasada. Yo te voy a poner al tiro uno de esos desafíos que eventualmente podría, no digo complicar, pero genera una disyuntiva nueva. Ese nuevo desafío, que no solamente pasa en Chile, pasa en muchos países, se llama inmigración. Y resulta que viene una cantidad gigantesca de gente, por múltiples razones, al país y que trabaja, los empresarios los reciben, algunos cobran, o sea, están dispuestos a trabajar por bastante menos plata que alguien en Chile y todo lo demás, pero por los efectos prácticos, ¿qué alcance tiene el mundo que trabaja como inmigrante, sea legal o ilegal, con la posibilidad de ser parte también de una caja de compensación? Bueno, ahí las cajas tienen una ventaja, por el hecho de que no tenemos una recaudación de cotización
y que tú necesitas, por el hecho de meramente ser trabajador y tener el contrato, nosotros los hemos acogido. Nosotros tenemos una cantidad importante de migrantes que no es muy lejana a la misma proporción, que se está acercando ya al 10%, ¿me entiendes? Así que no es tan baja en realidad. Entonces, nosotros hemos acogido porque tenemos cierta flexibilidad para hacerlo. Pero lo que tú dices es un tremendo desafío porque el resto de otras prestaciones sociales tienes que ser residente, tienes que tener el RUT y un montón de otras. Claro, tienes que ser legal. Claro. No, las cajas hemos logrado la solución para acogerlos y tenemos una cantidad muy, muy importante de trabajadores que son migrantes, formales. Eso sí, con alguna formalidad. Basta el contrato de trabajo. Si efectivamente no han avanzado en tener su cédula de identidad, si no han avanzado en otras cosas, en fin, etcétera. Pero recién acá legalmente, aunque no tengan la residencia definitiva, pero es cierto, es un tremendo, tremendo desafío que está entre los nuevos que han surgido. Tomás, te voy a llevar ya al final de esta entrevista a preguntarte una vez más, a ver si que puede ser un poco más práctico. Lo que estás diciendo de todas estas décadas que ha funcionado las cajas de compensación, ¿de qué manera se puede generar llamémoslo así, no solamente un conocimiento de las cajas de compensación en todo el país, sino esta idea de que tú lo mencionaste, esta idea de que aquí hay una iniciativa público-privada que tenga básicamente puras características virtuosas? Y te lo digo eso porque no cabe la menor duda que cuando hay época de elecciones, lo público y lo privado de repente aparecen en mundos y en lenguajes diferentes, y por lo tanto estas organizaciones pasan a ser de pronto susceptibles de ser modificadas en una próxima constitución o, qué sé yo, obedecen más bien al ámbito público, que es una suerte de merecimiento de posibilidades para la gente, en fin. ¿Cómo entra en el mundo político esto? Sí, no, lo que tú dices no ha sido sencillo. No, me imagino. Pero te diría dos cosas. Las cajas han estado durante 70 años. Entonces tú te imaginarás por todo tipo de gobiernos que han pasado. Y tiene que ver con la virtud de este modelo, público-privado, que yo creo que le hace bien a Chile. Cuando tú preguntabas por el territorio, las cajas y el Banco Estado son los únicos que están en todo el territorio. Tenemos canales digitales, obviamente, como todo, pero nosotros tenemos esa vocación. Entonces, yo creo que había una valoración de eso, pero sin duda que efectivamente han habido. De hecho, durante el procesos constitucionales, escuchamos de ciertos constituyentes que las cajas debieran estatizarse, lo cual yo creo que no era entender el modelo de caja, pero tenía que ver con eso. O sea, oye, las cajas administran una serie de prestaciones. Sí, pero son prestaciones que se hicieron a pulso durante décadas con este patrimonio que se fue construyendo década a décadas que está al servicio de los trabajadores y que hay que administrarlo bien. Entonces, claro, han habido, digamos, épocas y no ha sido sencillo. Las cajas, y está muy bien, que sean reguladas por lo público, por las leyes, ¿no? Yo creo que hay esa relación y por cierto que han habido, por ejemplo, durante la pandemia, era una fuerza para que las cajas pudieran financiar más de lo que podían. Nosotros, a diferencia de los bancos y de otros, no tenemos acceso al Banco Central. Entonces, tenemos unas facilidades bien distintas. Entonces, claro, ha habido en distintas sedes una tentación a veces por alguna de las actividades de las cajas, regularlas de una otra manera que no sería sustentable, pero yo te diría que se ha respetado el modelo y por eso estamos 70 años y esperamos seguir estando otros 70. Ahora sí que va la última pregunta, Tomás, y que tiene que ver con una pregunta que es básica de la economía chilena, sobre todo la economía chilena, que te la preguntan, pero cada vez que tú dices tengo un emprendimiento acá, y dices ya, ok. ¿Y cómo se generan las utilidades? ¿Qué utilidades tiene una caja? ¿Cómo se reparten esas utilidades? ¿Entre quiénes? No, primero, nosotros no tenemos utilidades porque somos entidades sin fines de lucro. Lo que tenemos son excedentes. Excedentes, ok. Son excedentes que surgen del crédito social. O sea, nosotros, todos estos recursos que tenemos, al prestarlos y al volver al patrimonio de las cajas, que es un patrimonio de las cajas, pero que al final es de nuestros afiliados, de los trabajadores y de los pensionados, a medida que va avanzando se va generando un excedente. Claro. Ese excedente no se reparte a nadie, no es que sale de la caja. Ese excedente, ¿para qué lo utilizamos?
para entregar otros beneficios, que son estos copagos en salud, los descuentos en farmacia que tú debes conocer, era todos los programas recreacionales. Tenemos centros recreacionales a lo largo de todo Chile, por ejemplo, todas las actividades de becas en educación o de perfeccionamiento para trabajadores. Entonces, utilidades no hay, no se reparten, quedan en el mismo fondo y un porcentaje de ellos, que es lo que se llaman los excedentes, finalmente se le entrega también a los trabajadores, ¿no? Entonces, es un sistema bastante solidario, por decirlo así. Hoy día te presto a ti, tú me lo devuelves, nos sirve para pagar si es que tenemos que endeudarnos con algún tipo de acreedor, un bonista, un banco, pero obviamente si se produce un diferencial, nosotros se lo devolvemos al trabajador en el resto de todos estos beneficios, ¿no? Entonces es un modelo que ha funcionado bien, es un modelo bien interesante que tiene mucho potencial. Por ejemplo, nosotros en este desafío que surgió, en esta radiografía que hicimos de la nueva protección social que requiere Chile, el ahorro. La gente clama por ahorro. Vivimos una sociedad consumista, es cierto, pero créeme que la gran mayoría tiene, y hay un reclamo de la imposibilidad de ahorrar. No hay programas de incentivo. Nosotros estamos proponiendo, así como tenemos el crédito social, crear otro bien público, otra prestación que se llame el ahorro social, y que es ayudar a la gente a ahorrar. Entonces, para eso queremos ocupar estos excedentes. El ahorro es una súper buena pregunta que hacer, porque no necesariamente el ahorro es entendido por todos como se entiende, digamos. Ahorro, por ejemplo, es que tú, de todos los ingresos que tienes, por ejemplo, tú reserves una parte y lo deposites y eso lo gire, y etcétera, acá allá. Pero, por ejemplo, un ahorro puede ser de que tú compres, por ejemplo, un departamento, una casita, y eso tiene un valor que en caso que sea necesario, te tienes que desprender de eso, pero te llega la plata. El problema es que te desprendes de aquello que es tu ahorro. Claro. Y desde ese punto de vista, el trabajador promedio, Tomás, ¿percibe el ahorro como plata en una cuenta corriente o percibe el ahorro como, por ejemplo, un local, una casa, un auto, cosas que se pueden vender? Yo diría que ambos. Uno piensa que hay muy bajos niveles de educación financiera y es cierto, tenemos problemas. Pero está esa percepción que tú y yo nos acordaremos. La vieja libreta del Banco Estado. Sí, Hubo una tradición, una práctica del ahorro que si bien las generaciones nuevas la tienen menos, existe, ¿no? Y yo te diría que ambas, o sea, no es que no exista, más bien es la imposibilidad de ahorrar. Las cifras son bastante dramáticas. Los hogares en Chile, las personas, las familias, prácticamente no están ahorrando. O sea, la gente que tiene ahorros, más allá de su cotización, sus ahorros para la vejez, sino para su vida activa, estamos hablando del 40%. Entonces, mira que el 60% no logra ahorrar, no llega a fin de mes, no logra apartar. Y primero es la vivienda. Efectivamente, esa es la primera percepción, que es lo que tú dices. En general, los bienes materiales. Cuesta más tener cuentas de ahorro. Todo lo líquido es algo que la gente lo percibe menos, pero eso no significa que tenga el germen, y creemos que se puede impulsar. La famosa teoría del empujoncito que ganó un premio Nobel famoso. Sí, Natch. Exactamente. Entonces, creemos que uno con algunas medidas podía ayudar más a las familias. No a todas. Siempre vas a tener probablemente el quintil más vulnerable, el 20%, donde es muy difícil, ¿no? Pero tú sabes que en las capas medias es muy factible probablemente ayudar a que esta práctica vuelva, y es lo que nosotros estamos tratando de promocionar, con que tengamos el ahorro social como una prestación más del sistema de protección social chileno. Sí, tú hablaste del Empujoncito, que es un libro excepcional, que básicamente lo que dice, para que la gente lo entienda, básicamente lo que funciona es que en determinadas circunstancias tú le das un empujoncito simbólico a alguien para que preste atención a ese tipo de cosas. El caso típico es donde pones tú las cosas que quieres vender en un supermercado, las que más rápido quieres vender, las tienes que poner en los estantes que están a la altura de los ojos de las personas. Pero las que están allá abajo, en una de esas no las alcanzáis a ver o no las encontráis, pero todo lo que tú quieres que salga rápido tiene que estar a una altura donde no cueste mucho ubicarlas. Ese es lo que llamaba este personaje, profesor universitario de Estados Unidos, Natch, un empujoncito. Darle algún tipo de cosa. Y desde ese punto de vista, ¿qué tan buenos para los empujoncitos en términos de financieros somos en Chile?
Yo creo que no, a ver, Chile tiene un buen sistema financiero. Es cosa de ver la profundidad, el acceso al crédito, pero la segunda parte, crédito de calidad, y desde ya todos los programas de ahorro estamos bastante más débiles que lo que uno ve comparativamente. Yo también creo, como tú, que esto se juega más en la economía del comportamiento que necesariamente en la madurez del sistema que tenemos, ¿no? Otro es dramático, no hay suficientes capitales y un montón de cosas. Bueno, en Chile también bajó el mercado de capitales por otras razones que se ha comentado latamente, de los retiros, de tantas cosas, pero en general Chile tiene un sistema. Si el tema es que la manera en que hemos organizado y donde hemos puesto el foco, que ha sido probablemente mucho en el crédito, en el acceso, sí, y no en este otro lado, ¿no? Entonces se juegan muchas de estas cosas. Por ejemplo, muchos de estos programas de ahorro, el empleador está súper involucrado, que es lo que tú dices, porque es el que está más cerca del trabajador y a veces hace un matching, o sea, si alguien pone un peso, yo pongo, me entiendo, un 5%. Entonces, a veces es un empuje muy pequeño, porque uno quiere ese 5%. Es pequeño, no es 1 a 1. No es que si yo pongo 1, el empleador pone 1, no, pone 0,5. Entonces, es como tú dices, yo quiero ese 0,5. Por ejemplo, otro que funciona mucho y que es algo que las cajas queremos promocionar con el ahorro social, es que tú tengas la sensación de que si ahorras, te lo devuelven de otra manera. Y eso las cajas lo podemos hacer porque nosotros nos hemos especializado en aquellas necesidades muy sociales, que por ejemplo el gas te salga más económico, la cuenta de la farmacia que les duele mucho a mucha gente, era por muchas razones, la salud mental, que un tema que podríamos hablar y muchas cosas, es bajarles la cuenta. Entonces, si tú le dices una por otra, tú pones 3, 5%, no son grandes montos, si es el ahorro metódico, pero que ellos sientan que vuelve ese 5%. Entonces, es cierto, son estos pequeños ajustes, sí, que pueden ayudar a cambiar el comportamiento de todos nosotros. Tomás Campero, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, al contrario.